bien. Ok, muchas gracias. Si me puedes situar en la primera diapositiva, por favor. Muy bien. Muy bien. Lo primero que me llamó la atención cuando revisé su trabajo es el uso de con el uso, y quiero ahorita decirle por qué razón. Sí. Aquí el trabajo que está presentando dice evaluación del desempeño escolar con el uso de aplicaciones de software. Eso me está dando a entender que usted quiere evaluar el desempeño con una aplicación determinada, pero lo que usted me está platicando no es esa la idea, ¿sí? Sí, así es. Sino más bien es evaluación del desempeño escolar en el uso de las aplicaciones de software que usted básicamente manejó como objetos de aprendizaje. No sé si a eso sea la situación. Va a evaluar el desempeño en el uso de esa aplicación, no con el uso de aplicaciones. Así es, entonces sí, corrijo eso, no es que yo voy a utilizar el software para evaluarlo, sino evaluar lo que utilicen los alumnos, ¿verdad? Ok, sí, entonces en ese sentido yo le diría que tiene que cambiar la palabra con, porque eso es a través de, ¿sí? Es correcto. Por nada más señalar el desempeño en él. El con lo cambia por él, perdón, para que le quede evaluación del desempeño escolar en el uso de aplicaciones de software, ¿sí? Porque eso le cambia el sentido. Por eso se ve una cosa insignificante, pero le da un sentido diferente a su trabajo. Muy bien. Sí, ahora bien, vamos a hacer una situación cuando hablamos de desempeño escolar. Desempeño escolar con respecto a qué. ¿Qué usted quiere verlo? ¿Qué determina usted, qué define como desempeño escolar? Así es, lo que planteamos es, en el desempeño escolar, en estas materias, es que los alumnos sepan operar los equipos de laboratorio. Para operar estos equipos, como son multímetros, medidores de electricidad, de corriente eléctrica, se requieren conceptos para saber en qué forma colocarlos y por ende saber construir algún circuito con un fin determinado. Entonces, si tienen dudas o olvidaron esos conceptos, llevan un desempeño de la práctica más bajo, donde el docente tiene que estar recordándoles cómo es el concepto para que sepan cómo hacer sus conexiones. Entonces, aquí lo que planteamos es, por ejemplo, cómo medir el voltaje. Entonces, sí. Ahí implica cómo saber conectar un aparato, en qué orden, cómo calibrarlo. Si ellos hacen una práctica en una aplicación, ya sea plataforma web o lo que pretendo es en plataforma Android, que ellos conecten así manipulándolos con el dedo, con el ratón para conectarlos en la posición correcta. Ellos ya saben cómo hacerlo antes de llegar a los aparatos físicos y pues con eso prevenir un daño, Sí. Lo que significa que tendrán un mejor desempeño a la hora de realizar sus prácticas. Ok, le hago esta pregunta por lo siguiente, porque comúnmente la palabra desempeño escolar está ligado a un proceso administrativo del avance que tiene en las diferentes materias, las diferentes asignaturas, y está determinado por el promedio de calificaciones que tiene un alumno. Sí, por ejemplo, un alumno bueno, dicen, tiene un buen desempeño escolar, maneja 9, 10 de calificación. Pero lo que usted me está dando a entender es el desempeño concreto específico ligado a una habilidad o a una competencia, ¿sí? Porque al final de cuentas las competencias se determinan a partir del desempeño. Esa es una de las características de las competencias, ¿verdad? No es, a diferencia del aprendizaje, que puede ser solamente cognitivo. Yo puedo manejar muchas teorías, pero a lo mejor no tengo un buen desempeño porque no tengo desarrollar las competencias, más sin embargo tengo mucho conocimiento. Esa es la diferencia. Una competencia me lleva a demostrar, por así decirlo, un desempeño para resolver un problema contextual. Así más o menos se maneja lo que viene siendo el término de competencias. Por eso estoy haciendo nomás análisis y llevarlo así a esta revisión
porque en un momento dado pudieran sustituirse algunos términos para hablar, en vez del desempeño escolar, que desde mi perspectiva es un poquito más amplio y ligado a los procesos administrativos, por evaluación de las competencias. ¿De quiénes? En este caso de los alumnos. ¿En el uso de qué? De las aplicaciones de software, ¿sí? La competencia está determinando lo que el alumno debe de conocer, saber hacer, ¿verdad? Tanto en lo procedimental como en lo cognitivo, en torno a lo que usted quiera hacer del aprendizaje de la electricidad básica y la electrónica. Entonces, no sé, eso se lo dejo como una sugerencia, que lo revise. Si se queda usted con el término de desempeño escolar, pues necesariamente tiene que sustentarlo, lo que es el desempeño escolar, cómo se visualiza o cómo se determina en la participación del alumno en lo general en los procesos educativos. Y cuando hablamos de competencia escolar, también usted tendría que definirla, pero ligada al desempeño y ligada a los contenidos, ligados al enfoque y al contexto de los contenidos de aprendizaje de la electricidad básica y la electrónica en este caso, ¿verdad? Ahí se lo dejo como una situación. El otro era a cuáles aplicaciones de software se refiere. Usted dice con el uso de aplicaciones de software. Ya después habló, usted le dio una transferencia a ese término y posteriormente estuvo manejando más el término de objetos de aprendizaje. Si yo le dijera así la respuesta, ¿a qué aplicaciones de software se refiere cuando habla del uso de aplicaciones? ¿Qué me diría? Sí, lo que vamos a hacer es crear, no utilizar lo que hay en el mercado, sino que nosotros pretendemos de crear, desarrollar aplicaciones de software para Android o para plataforma web, donde los alumnos las puedan descargar y manipularlas, y les dé una evaluación para que ellos se den cuenta que ya tienen la competencia de los teórica para ahora aplicarla en sus prácticas. Sí, y el término que usted manejó, esas aplicaciones de software, me parece muy bien, porque no es estar recuperando de lo que ya existe, sino generar. Eso nos lleva a la construcción. Y entonces usted habló de objetos de aprendizaje. ¿No pudiera en un momento dado esas aplicaciones de software realmente estar relacionado con la construcción de objetos de aprendizaje? Sí, en principio tenemos pensado desarrollarlas únicamente para nuestra carrera, pero como comentamos también, las queremos, un posible paso será ponerlas en un repositorio para que puedan ser utilizadas por otros alumnos de otras carreras o las futuras generaciones. Entonces, para convertirlas en objetos de aprendizaje, las pondremos en un repositorio con sus metadatos para su identificación y su posterior uso dependiendo del nivel que requieran otros tipos de alumnos. Entonces esta sería como la etapa inicial, a manejar el uso de aplicaciones para después convertirlo en objeto de estudio, en objeto de aprendizaje. Así es. Ok, muy bien. Entonces, son situaciones para ir clarificando, ¿verdad?, lo que es el objeto de estudio, porque eso es importante para poder determinar lo que viene siendo las preguntas y los objetivos. Una situación más que vamos a hacer un pequeño ejercicio entre usted y yo. ¿Cuáles, ahí tomando el título, cuáles variables usted identifica y dígamelas, por favor? Sí, las variables, la primera es la de desempeño escolar. Como me sugiere usted, sería pues la evaluación de las competencias. Ok, eso puede transformarlo, ¿no? Sí. ¿Cuál otra sería? Y el uso de las aplicaciones de software. Las aplicaciones de software, ¿cuál otra sería? Pues el aprendizaje. El aprendizaje. Una pregunta ligada a esta. ¿La electricidad básica es una materia y la electrónica es otra, o es una sola electricidad básica y electrónica? Son dos materias diferentes, pero van relacionadas una con otra. La electrónica es una materia que sigue a la electricidad básica. Ok, no le causa ningún problema integrarlas para el objeto de estudio. No, son conceptos muy similares. Muy bien, vámonos entonces ahí donde maneja las variables, si es tan amable. Hay una diapositiva que maneja variables. Ahora dígame cuántas variables usted está manejando.
Sí, aquí están dos. ¿Cuál identifica? Aplicaciones, que ya lo dijo, y vemos cuál es la otra, el aprendizaje. Pero entonces nos quedó por fuera la variable de la evaluación del desempeño escolar. ¿Sí? ¿Por qué hago este ejercicio con usted? Porque si identificamos las variables desde lo que es el título, desde ahí debemos de partir, porque todo lo que vaya a ser en el planteamiento del problema, desde lo que es la definición del problema, desde el planteamiento de las preguntas, los objetivos y las hipótesis, ¿verdad? Tienen que estar presentes las variables o ejes de análisis, como lo maneja usted aquí. No sé si me explico en este sentido. Sí, con esta explicación me queda muy claro. Ok, entonces vámonos ahora entonces a lo que vienen siendo las preguntas. Entonces aquí tenemos que ver, a partir de eso lo que le estaba señalando, si estamos hablando cómo influye la incorporación de aplicaciones de software, ahí está una variable, ¿verdad? Aplicación de software. Si estamos hablando el aprovechamiento, estamos hablando de aprovechamiento, lo que pasa es que aquí ya le cambió, porque estábamos hablando antes de aprendizaje y estamos hablando de desempeño, pero entre esos dos ya usted puso otro que habla de aprovechamiento, ¿sí? Entonces, lo que si esta es la pregunta general, tendría que estar manejada la pregunta a cómo influye en este caso la incorporación de las aplicaciones de software, pero tiene usted que incorporar el desempeño escolar o tiene que manejar el aprendizaje de la electricidad básica y la electrónica. Con esto quiero decirle pues de que la identificación de las variables es para dar cuenta en el tratamiento del planteamiento del problema. La pregunta general, el objetivo general y la hipótesis general debe de alguna forma abordar esos tres ejes de análisis que ahorita hicimos análisis que están presentes en su proyecto de investigación. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Sí, así es. Ok. La otra situación es de que si tenemos algo general, tenemos que derivarlo también en algo específico, como lo hizo con los objetivos, ¿sí? Objetivo general es uno nada más objetivo, ¿no? En vez de ser preguntas y objetivos e hipótesis, bueno, la hipótesis por sí da el margen como que fuera plural, ¿no? Pero objetivo es general porque es uno, pregunta es general es una, y los objetivos específicos sí son varios, pero tenemos que ligar en este cuadro de congruencia con qué lo relaciona. Yo siempre he señalado que los objetivos se derivan de las preguntas de investigación, entonces usted tiene que incorporar preguntas de investigación que son preguntas secundarias para que pueda determinar los objetivos específicos, y estos objetivos específicos van a dar cuenta del logro del objetivo general, ¿sí? Entonces tenemos una tarea pendiente allí, cómo construir o establecer algunas preguntas que se relacionen con los objetivos en lo general, pero ahora quiero revisar el planteamiento que hace de los objetivos y vea usted lo que está señalando. Realizar encuestas y obtener promedios históricos, porque ahorita vamos a ver esa situación. Usted hace un estudio comparativo entre lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Pero está relacionándolo, comparando nada más con promedios estadísticos históricos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Por eso usted habla promedios históricos, es decir, no sé ni por qué, no sé ni cómo sucedió, el único referente que tengo es el promedio que se tuvo anteriormente. Entonces a lo mejor la comparación me deja un poquito todavía no consolidada, porque nomás lo que estoy tomando como referencia es el número o el promedio que se obtuvo sin haber tenido la intervención que va a tener actualmente, ¿verdad? Hay que revisar esa situación. Ahora bien, si usted dice realizar encuestas, esa es una acción. Usted va a aplicar las encuestas para ver cuáles fueron los promedios que se han tenido, o a lo mejor no hay necesidad de eso porque estadísticamente en la institución están los promedios en la base de datos y ahí usted puede sacar los promedios históricos, ¿no? Bueno, pero eso va a ser cuestionable, pero yo lo que me quiero enfocar ahorita es que realizar encuestas es una acción. Utilizar el software en la nueva generación, es decir, lo que usted va a plantear
Eso es una acción también. Y volvemos a realizar encuestas y ahora comparar los promedios son acciones propias de su proceso. ¿Sí? No sé si lo vea usted así, realizar encuestas, utilizar el software y otra vez realizar encuestas y comparar promedios. Esas son acciones, actividades que usted está realizando, que son necesarias, que la tiene usted muy claro. Pero entonces tenemos que irnos a construir, por eso es importante las preguntas. ¿Qué es lo que pregunta para que lo lleve a la obtención de un conocimiento en torno a esto que usted está realizando? Y que tiene que ver con el desempeño escolar, que tiene que ver con la aplicación de este software, ¿verdad? O con la constitución de los objetos de aprendizaje y que tiene que ver con el desempeño de las competencias. Entonces, deben de estar planteadas preguntas y de ahí derivar en algunos objetivos que determinen niveles de logro esperado. Es decir, ¿qué piensa usted lograr con este trabajo? ¿Qué piensa usted investigar y que obtener resultados a partir de la investigación y no propiamente como un proceso que usted va a determinar? Por ejemplo, como dice, es como un procedimiento. Realizo encuestas, obtengo promedios. Utilizo el software y después vuelvo a aplicar encuestas y voy a comparar los promedios. Es como un proceso que usted va a desarrollar. No sé si me explique, ¿sí? Porque sería como una tarea pendiente de buscar algunos elementos que le den, pues vamos a decir, mayor precisión y orientación al trabajo de investigación. Una sola pregunta es muy difícil que orienten lo general, pero si usted establece preguntas y objetivos, lo va a ir llevando a la mano para lograr aquello que es más genérico. ¿Sí? No sé si queda claro las orientaciones. Sí, entonces sería, por ejemplo, un objetivo implementar el uso de este software y el otro sería determinar la efectividad del uso de este software. Sí, pero recuerde que implementar es acción. Lo que tendría que ver es que con la implementación, ¿qué es lo que usted busca? Ese sería el objetivo. Determinar la efectividad. Sí, por ejemplo. Uso de este software, ¿verdad? Sí, en ese sentido sería como ver qué le promueve, qué le provoca, qué desarrolla, por ejemplo, de qué manera este software le permite desarrollar las competencias, si estamos hablando de competencias, o cómo se construye el aprendizaje significativo a partir de ello, o cómo se promueve o cómo favorece la aplicación del software, la autogestión del aprendizaje, por así decirlo, ¿no? O de qué manera estas aplicaciones de software, ¿verdad? Como pues si fuera pregunta, como de qué manera las aplicaciones de software está promoviendo entornos virtuales de aprendizaje para lo que viene siendo la electrónica y la electricidad. Sí, o sea, hay que moverlos en ese sentido, ¿sí? Para ver de qué manera provoca, qué genera, qué impacta, y que tiene que ver con qué, con las competencias, con los entornos virtuales, que tiene que ver con la construcción de objetos de aprendizaje, o sea, que se vea una manifestación de cambio a partir de lo que usted está haciendo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa sí es una pequeña tarea que quizá en la próxima ya podemos ver que se puede ir incrementando, y así es como se van constituyendo los avances a partir de las observaciones durante el proceso. Después su asesor posiblemente modifique algunas de las cosas que yo le estoy diciendo. En un segundo coloquio puede haber otra orientación, pero ese es el camino de construcción del trabajo de investigación, y aquí también es limitado a lo que nos presenta nada más así muy congruente o muy concreto en las diapositivas. Cuando uno tiene la oportunidad de revisar el trabajo en extenso, ya tiene mayor claridad para hacer las observaciones, ¿verdad? Y ojalá y tengamos la oportunidad en un momento dado. Entonces, por lo pronto, esos serían los comentarios, las observaciones que comparto con usted, y ya usted determine aquello que le pueda ser útil para fortalecer su proceso de construcción. De mi parte sería todo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Ok, gracias.